dijiste enfáticamente que se nos olvidó nada menos que la soberanía del Estado mexicano. Claro, de difícil ejercicio en la práctica en la situación en la que estamos. En cada reunión internacional, con Canadá y con Estados Unidos, terminó la de los parlamentarios canadienses, hay una nota bastante grande en el periódico La Jornada de lo que dije, por los que le pusieron atención. Le dije, bueno, todo el mundo daba por hecho que nos ha ido muy bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nos va menos mal con Canadá porque ahí la cifra de comercio es más equilibrada. Sí, menos mal que con Estados Unidos. Pero ya tenemos el mismo problema que con los americanos, que hay con los norteamericanos, los estadounidenses, que no se pactó la libre movilidad de las personas. Entonces, en cada reunión, lo hice con los americanos en Campeche, y le digo, vamos a evaluar el Tratado de Libre Comercio. No tomo una decisión unilateral. Vamos a evaluar cómo pueden ustedes, los mexicanos, decir que nos ha ido bien. Yo entiendo que lo digan los del otro lado. Si México ha crecido al 2%, y si hemos expulsado 9 millones de personas desde el 1 de enero de 94, en donde entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hablamos de Brasil, pero decimos, bueno, ellos no han querido firmar esos tratados de comercio, no quisieron el ALCA, y me consta por qué no han querido firmar con Europa, mientras no se resuelve el problema de la subsidiación agrícola. Y en eso están juntos Brasil, Uruguay, Argentina, porque son grandes productores de carne. Entonces, ¿cómo le haríamos nosotros si estamos tan atados? Porque eso la gente se lo está preguntando, la economía norteamericana. ¿Podemos abolir los tratados de comercio? ¿Los vamos a evaluar? ¿O vamos a seguir una política que en la práctica los haga nugatorios? ¿Qué vamos a hacer? Mira, Porfirio, la cuestión es que estamos viviendo a lo largo y ancho de este país un problema de violencia tremenda. Así es. Que llegó para quedarse. Ojalá Que llegó no. para quedarse el momento en el cual el gobierno no ofrezca condiciones de empleo bien remuneradas a la población, ¿no? Ahora, la cuestión es, hay un problema de seguridad nacional. El problema de seguridad nacional no es el narcotráfico, ¿no? El problema de seguridad nacional es que el gobierno no tiene manejo soberano de la política económica para generar las condiciones de empleo y bienestar que requiere la población. Así lo ves tú. Sí. Se le dio autonomía al Banco Central en el 93 y empezó en operación en el 94. Un gobierno que no controla la moneda pierde su manejo de política fiscal, y de ahí que estamos trabajando con disciplina fiscal. La misma situación está en Europa, ¿no? Con el euro perdieron el manejo de su política monetaria, cada país no puede emitir por sí solo, no puede devaluar, ¿no? Entonces ahí está la crisis de proporciones que llegó para quedarse en Europa. Debe ser, ¿no? un minuto, abogado del diablo. Yo tengo un temor. En algún momento los instancias financieras internacionales nos pueden decir, bueno, pues sí, incurre en déficit fiscal, pero siempre y cuando lo inviertes en armamentos. Cuidado, no. Esa es la bronca. Claro, no por eso basta te digo. solo No, por eso que te tengas digo. déficit Por eso te fiscal. digo. ¿En qué lo vas a invertir? Por eso digo. Está la venta de armas, por eso. que un déficit fiscal podría financiarlas. Necesitamos legislativo y ejecutivo que pongan en el centro la seguridad nacional, ¿no? Porque este país es un país débil, que cada vez depende más y más de la entrada de capitales, ¿no? De la colaboración de Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Y la cuestión es, repito, un país debilitado. Debilitado totalmente, ¿no? Que no tenemos rumbo alguno, no hay capacidad del gobierno para satisfacer la necesidad de desarrollo agrícola, ser autosuficientes, de desarrollo industrial, empleo y demás. A eso le llamo Estado fallido y se enoja. Y demás, y repito, el problema narcotráfico llegó para quedarse en el momento en el cual no se revierta este modelo económico que es el causante de esta situación, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Tú lo ves igual, Gregorio? Sí, con este matiz o este énfasis. Creo que el problema que tenemos es decirle a la gente por dónde tenemos que comenzar al construir una opción diferente. A ver. Entonces, hay que responder eso, y esa respuesta tiene su componente económico y su componente político. En el terreno económico, por ejemplo, el tema... Pleno empleo, dice él, en el centro. ¿Tú? Sí, pleno empleo en el centro. ¿Cómo llego al pleno empleo? Exactamente. El camino para. Sí, ¿qué cosas tengo que hacer? Tengo que plantearme, efectivamente, apoyo, subsidio, protección en la parte agrícola. Tengo que plantearme que en 5 o 6 años voy a recuperar mi condición de economía autosuficiente en términos de alimentos. Esa es una decisión primera. Y esa decisión, incluso con el tratado, la puedo tomar, porque puedo alegar elementos de seguridad nacional, puedo alegar elementos de diversidad, incluso
digamos, de la diversidad de maíces, de protección por protección de la diversidad. O sea, puedo encontrar caminos incluso legales para establecer condiciones y decir esto lo apoyo, lo protejo y planteo que todos los recursos que canalizo ese campo son recursos que tienen que gastarse en el país, comprando partes del país. Utilizo el tema de incluso del gasto público con mecanismos de... Déjame detenerme en ese punto que me importa mucho. Con los norteamericanos y esta vez con los canadienses. Desde hace años se anda hablando del NAFTA Plus. Sí. Porque ellos dicen, no, nosotros no vamos a abrogar eso. Pero podemos ir beyond NAFTA, dicen ellos. Beyond NAFTA, más allá. Entonces, ¿qué fue el NAFTA Plus? Fue el ASPAN y el Plan Mérida. El ASPAN es un acuerdo que hicimos con los americanos, que hizo el gobierno, que ni siquiera fue tratado, no pasó por el Congreso, y que es de seguridad y prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Ni siquiera entró migración. Es adoptar totalmente el concepto de seguridad de ellos, donde ellos se dedican a programas de salud y todos los muertos están de este lado. Luego viene el Plan Mérida, que sirve para que nos pasen armas en la corresponsabilidad, pero no. Hoy estaban entregando 3 helicópteros. Entonces, yo volví a sacar, porque no dicen, no se quiere abrogar, no, eso no. Bueno, ¿cuál es ese nuevo acuerdo después de la evaluación? ¿Qué bases tendría? Desde luego tienen que entrar migración, tienen que entrar derechos humanos, tienen que entrar remuneración del trabajo y tienen que entrar un nuevo concepto de desarrollo. ¿Cómo negocias eso? Bueno, insisto, en agricultura planteo la tesis de la necesidad de que el conjunto de economías que son América del Norte sean todas ellas autosustentables, tengan capacidad de generar sus propios alimentos y eso fortalece al bloque. Pero si el tratado se firmó para que les compráramos alimentos. No, pero yo tengo manera hay de que decir, revertirlo. Sí, ¿cómo? en esa parte. Entro al tratado, veo qué condiciones tengo y me voy por la vía de los hechos. Me voy por la vía de los hechos. Es una reversión total. Sí, pero ahí no hay vuelta. O sea, si no logramos modificar esa situación, no hay viabilidad del país. La nación no va a existir. Por eso, un la mundo verdad, con 100 millones de es habitantes. un tratado y un acuerdo nuevo. Yo doy un dato. En promedio, en los últimos 5 años, hemos tenido 25 mil millones de dólares de importación de elementos de Estados Unidos y 25 mil millones de dólares son promedio de remesas, que bajaron de 29 a 21 ahorita, pero el promedio es 25. Entonces, quiere decir que con lo que mandan nuestros migrantes, les compramos alimentos a ellos. O como dijo alguien aquí, una familia mexicana manda al jefe de familia que a su vez le envía el dinero para que compre productos norteamericanos. Entonces, hay que revertir. Si tú dices en el centro del empleo y tú dices en el centro consuma lo que el país produce, Sí, ¿no? pero Entonces te acusan de proteccionista. Tan proteccionistas como ellos. Tan proteccionistas como Ahora, ellos. La cuestión es la siguiente, son. Porfirio. La cuestión es la siguiente. El proteccionismo históricamente fue lo que desarrolló A todas las economías del mundo, ¿no? Y si están desindustrializando Estados Unidos, Europa y nosotros, es justo por la apertura. De ahí el problema de desempleo, de miseria que estamos teniendo. Entonces, ya no podemos seguir en torno al mercado de economía abierta, ¿no? Hay que atender las demandas nacionales y hay que instrumentar las políticas necesarias para ello. Un nuevo nacionalismo económico. Tu mismo artículo de hace días con respecto a la discusión del presupuesto. Dices tú, es que no hay márgenes, solamente el 1%. ¿Por qué? Porque estás condenado a disciplina fiscal. Al carajo la disciplina fiscal. Hay que satisfacer las demandas de la gente y eso necesita gasto público, ¿me entiendes? Gasto público productivo. De ahí, repito, que hay que romper con esta cuestión que no es que el grado de inversión, que no podemos trabajar con gasto deficitario. Al carajo. De nuevo, abogado del diablo. Pones control de cambios para que el capital no se Y vaya. si te acusan de volver al pasado, ¿es cierto o no? ¿Y so what? ¿Qué? El pasado finalmente fue mejor que el presente, ¿no? Un pasado modernizado. Exactamente. Bueno, ahora, Pero yo quiero aclarar es que no es volver Perdón, al pasado. perdón. No es volver al pasado. Es que se apasiona. No, En última instancia, sí, dice. No, es decir, Todo tiempo pasado fue Sí. mejor, dice. los estadounidenses, hoy, ellos son proteccionistas. Claro. Y lo han sido siempre. Claro, no es un proteccionismo necio. Ellos saben qué defienden, saben qué reglas ponen, utilizan fitosanitarias, o sea, se valen de todos los medios. La agricultura estadounidense, ¿por qué es tan poderosa? Es altamente subsidiada. Protegida, sí. Ah, ese es el gran tema de los acuerdos Entonces económicos. hay que decirle eso a la gente. O sea, no es el resultado de que floreció el mercado, no. Hay una política sistemática de más de 100 años de proteger ese sector
y de mantener esas protecciones hasta la fecha. Ellos subsidian incluso las exportaciones de granos. Esa es la discusión con Brasil, en una parte. Brasil no ha aceptado. Hasta aceptan que se mantengan los subsidios para consumo interno, nada más que se los tienen que quitar para lo que exportan. Pero México en el NAFTA cedió en todo eso. Fue un esquirolismo. Sí. El consenso de Washington, así se llama ese conjunto de medidas, tuvo como su instrumento el NAFTA, que querían meterle a toda América Latina. América Latina no se ha dejado. Pero es importante como- que todos sepan esto, de que así funcionan los estadounidenses y por eso han logrado construir lo que tienen, y lo único que estamos diciendo es que vamos a generar condiciones semejantes, las que son propias para nuestro país, para volvernos nuevamente una economía viable. O sea, la gente tiene que saber que esto no es viable, que va a seguir viviendo cada vez peor, que van a aumentar los problemas estos de inseguridad que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de población ocupada por el Seguro Social hoy? Son 14 millones. ¿Cuántos eran hace 8 años? 14 millones. ¿Cuántos van a ser en 8 años? 14 millones. Así se paralizó Sí, el país. Sí, eso es, o sea, esto se está muriendo. Entonces, eso hay que decirlo, hay que ser muy claro y decir, entonces, hay caminos económicos, identificar 2, 3 cuestiones, yo insisto, en lo agrícola, y lo otro que, insisto, ¿Y la es industria química? no recuperar el petróleo como algo para industrializar el Claro, país. que es la tesis. ¿Sí? Ese es el otro elemento. O sea, se acabó. No hay que exportar No crudo. debemos ya exportar crudo. Punto final. Sí. Fue un error histórico del Sí, país. sí. Bueno, vamos al capítulo final. Creo que hemos construido algunas ideas.